Hola, nosotros somos Conde Reyes Ixel, García Matana Cecilia, Oltegua Tequihuaque José Enrique. Somos de la Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas, Campus de Orizaba. Nuestro programa educativo es Ingeniería Química, sección 202, Experiencia Educativa Química Inorgánica, impartida por el docente Peralta Colorado Raúl. El tema a continuación a tratar es Química de Coordinación. Química de coordinación. Historia. Alfred Werner, químico sueco, dio a conocer la teoría de Werner, permitiendo explicar la complejidad de los primeros compuestos coordinados. ¿Qué es? En química se denomina complejo al tipo de estructura molecular que se encuentra generalmente formada por un átomo o grupo central, que posee orbitales de valencia no ocupados, rodeados por cierto número de moléculas o iones que poseen pares de electrones no compartidos, que pueden ser inyectados en los orbitales vacíos del grupo central para formar enlaces coordinados. En la rama de la química que se ocupa en las propiedades y reactividades de estos complejos es la química de coordinación. Complejo o compuestos de coordinación ligados actúan como base de Lewis. Metal actúa como ácidos de Lewis. Índice de coordinación. Este depende del número de orbitales libres que tenga el átomo central metálico y coincide con el número de enlaces coordinados capaz de fijar el ligado. Propiedades de los elementos de transición. Incompleta las capas de coloración, capacidad de formar compuestos paranéticos, actividad catálica, tendencias o formación de iones complejos, número de coordinación 12, radio atómico pequeño, formación de enlaces metálicos fuertes, densidad de puntos de fusión y ebullición. Metales de transición. Según la IUPAC, un elemento de transición es un elemento cuyo átomo posee el subnivel de incompleto, dándole lugar a uno o varios cationes con un subnivel incompleto. Las propiedades químicas de un elemento dependen en gran medida de cómo estén ocupados por los electrones de nivel de energía más externos, ya que los elementos presentan ciertos parecidos entre sí, aunque se diferencian de los lactánidos y actánidos. Los lactánidos son elementos que van desde el número atómico 57 al 71. El escandio y el initrio del grupo 3 tienen propiedades parecidas a los lactánidos y suelen estudiarse conjuntamente. Actánidos. Elementos que van desde el número atómico 89 al 103. Algunos ejemplos de los metales de transición pueden ser el cromo, magnesio, fierro, cobalto, níquel, cobre, molibdeno y plata. Estados de oxidación. Número teórico que indica el número de electrones que el átomo habrá perdido o ganado, la carga que tendrá, si el compuesto fuera completamente iónico. Los elementos de transición que se presentan normalmente en un rango más amplio de estado de oxidación que otros grupos. Por ejemplo, el manganeso puede presentarse en un estado de oxidación de -3 a +7, siendo 5 estados de elevación comunes. Compuestos coordinados.
El estudio de compuestos coordinados fue iniciado por Albert Warren en los premios Nobel en 1913. Los compuestos coordinados es el cual uno o más grupos coordinados o ligados están unidos a un elemento central metálico por enlaces de coordinación. Enlaces por el cual un par de electrones es aportado por el ligados y aceptados por un orbital libre del átomo central. Algunas de las características de estos son: los elementos metálicos tienden a perder elementos quedando así como iones metálicos con carga positiva. Se acompañan de iones cuyas cargas negativas se equilibran al catión metálico, asociando y produciendo cuerpos neutros. Los iones metálicos actúan como ácidos de Lewis, que estos aceptan un par de electrones. Los aniones o moléculas con pares no compartidos pueden actuar como base de Lewis, que estos dan de un par de electrones u asocian al centro metálico. No viene lo que son los iones complejos, y un ion complejo se forma por la unión de iones sencillos con moléculas u otros iones, de tal forma que la especie queda con carga positiva y adquiere una carga negativa. En la imagen se puede ver que las partes del ion es un ion metálico con un ligante. En este caso el ion metálico es el cobre, el ligante es el amoníaco. Su carga del ion es positiva, que es un +2, y el número de coordinación es un +4. Y como dice, el número de coordinación siempre es mayor a su estado de oxidación. ¿Qué es un compuesto ligado? Son iones o moléculas que se comportan como bases de Lewis, es decir, ceden electrones a un átomo central generando un metal para formar compuestos de coordinación. Forman enlaces covalentes en medida que el ligado aporta pares de electrones del enlace. De esta manera, el ligado queda coordinado al átomo central. Por ejemplo, el hidruro tetracarbonilo de cobalto es un complejo de cobalto con 5 grupos de carbonilo que actúan como ligados. Tipos de ligados se clasifican en monodentados, polidentados y queletados. Monodentados son aquellos átomos o moléculas que se forman en un enlace con el átomo central en los compuestos de coordinación, es decir, ocupan una única posición en la esfera de coordinación del metal. Por ejemplo, de iones negativos que ocupan un solo valor de coordinación se encuentran flúor, cloro, bromo, cianuro, nitrato, dióxido de nitrógeno, entre otros. Ciertas moléculas neutras forman compuestos con ligados monidentados. Entre ellos se encuentran como agua H2O, amoníaco NH3, monóxido de carbono CO, dinitrógeno N2, fosfina PH3, entre otras. Polidentados son especies capaces de coordinarse por más de una posición con el átomo central. Así pueden ser ligados, bidentados, tridentados, en general polidentados. Poseen varios grupos funcionales, a través de los cuales pueden ocuparse simultáneamente varias posiciones en la esfera de coordinación del mismo átomo central. Ejemplo: la etiledimina, la piperidina, el ion oxalato y el ion cobalato son algunos ligados bidentados simétricos comunes. Quelato son complejos formados por dos o más sustancias polidentados coordinados con un ion metálico central. Tal comportamiento resulta en la formación de un anillo heterocíclico. La estabilidad de los queletados varía en el metal, los ligamentos y el número de anillos formados, pero siempre tienen más estabilidad que un complejo formado por ligados monodentados. Algunos ligados que participan en la formación de queletados son el ácido
etiledimino tetraacético. Los porfirinas, el ácido trifosfórico, el ácido cítrico, el ácido tartárico y el ácido lácteo. El grupo hemo de la hemoglobina es un esqueleto formado por un anillo de porfirina con un ion central de hierro. En la química de coordinación también hay compuestos de coordinación neutros. Un compuesto de coordinación complejos son los inorgánicos. La definición dice que es un metal o un catión metálico más un ligante neutro o anión. Esto da como un complejo o un compuesto de coordinación. Al realizar la suma algebraica de los estados de oxidación de un átomo central y de los ligados, se obtiene el número de oxidación del complejo. Si las cargas se anulan, el complejo será un compuesto neutro, tal como ocurre con las entidades. Para los compuestos de coordinación neutros hay dos tipos de valencia. La primera es la primaria y luego es la secundaria. En la primaria es lo que se realiza la oxidación y en la secundaria es donde van ligados los compuestos. También existe lo que es un átomo donador y un átomo donador es una red cristalina de silicio. Si se introducen impurezas de modo controlado de elementos prevalentes como el fósforo, arsénico o antimonio, el quinto electrón de la impureza se ioniza a muy bajas temperaturas, proporcionando electrones libres en la red. Como consecuencia, el átomo de impureza se ioniza con carga positiva, constituyendo una carga fija en una red o en la red. En lo que es la química de coordinación, encontramos lo que es la geometría de los compuestos de coordinación. La descripción es más que nada para los que son los números de coordinación, los que son como el 5, 7, 8 y 9. A menudo es gráficamente indistinta que las estructuras sean alternativas por los ángulos LML, que quiere decir que es ligado, metal, ligado. Esto quiere decir que son ligeramente distintos. A continuación se van a mostrar o se van a explicar lo que son varios tipos de geometría que se pueden llegar a presentar o pueden ser llegados observados mediante lo que es el tema de química de coordinación. Primero empezaremos lo que es con lo que es la geometría lineal. La lineal es la estructura de menor energía para un número de coordinación de 2. En esta disposición, el grupo central se encuentra entre los dos grupos ligados y los tres forman una línea con un ángulo de enlace LML de 180 grados, como está en el ejemplo en la imagen. Es la disposición espacial en un complejo lineal. También existe lo que es la trigonal plana. Esta dice que su geometría trigonal plana es la estructura que minimiza las interacciones para un número de coordinación de 3. En esta disposición, el grupo central se encuentra en el centro de un triángulo equilátero y los dos grupos se ligan y se ubican en los vértices del mismo con un ángulo de enlace LML de 120 grados. Como tal, ahí está el ejemplo y es la disposición en un espacio trigonal, en un plano trigonal. Procedemos lo que es con la figura tetraédrica, la cual su estructura tetraédrica es la de menor energía posible para un número de coordinación en 4. En esta, su disposición en el grupo central se encuentra en medio de un tetraedro regular y los grupos ligados se ubican en los vértices del mismo con un ángulo de enlace LML de 109.5 grados. Como tal, está el ejemplo donde dice que su disposición espacial es un complejo tetraédrico con un catión en el centro, como se puede observar en la imagen. También existe lo que es la figura cuadrada plana. Su geometría molecular cuadrada plana es otra estructura posible para un número de coordinación en 4. En este los 4 están ligados y se disponen en un mismo plano en los vértices de un cuadrado. Aparentemente es de energía mayor que la tetraédrica.
En los ángulos LML son de 90 grados, pero aquí participan en general repulsiones debidas a orbitales con pares solitarios que se encuentran en posiciones polares. También está la bipiramidal trigonal. En esta, su geometría molecular de la bipiramidal trigonal es la que maximiza los ángulos de separación y por lo tanto minimiza la energía para un número de coordinación de 5. Se puede ver como dos tetraedros unidos por la base y está muy próxima en su energía con su isocoordinada. Esta disposición es anisotrópica. Los ligados en posición ecuatorial se encuentran separados a 120 grados entre sí, pero un ligado ecuatorial se encuentra separado a 90 grados de uno polar. Igual de otra manera está la piramidal cuadrada. La piramidal cuadrada, en su geometría molecular, se obtiene desplazando ligeramente uno de los vértices polares de una bipirámide trigonal hasta dejarlo en el mismo plano que él ha formado por dos de los vértices ecuatoriales y que al restante del vértice polar. También lo que es en la química de coordinación tenemos la otra geometría que es la octaédrica. La octaédrica es la más típica en disposición geométrica para los elementos de transición y no resulta difícil ver porque si pusiéramos una esfera en el interior de un cubo, esfera inscrita por decirlo así, la esfera tocaría las caras del cubo en los vértices del octaedro. Esta disposición consta de 4 ligados colocados en un mismo plano, llamado plano ecuatorial, y un ligado a cada uno de los lados este plano en posición polar. En esa estructura, el mínimo ángulo entre ligados es de 90 grados. También tenemos lo que es la prismática trigonal. Su geometría molecular de la prismática trigonal es la siguiente, en la que su estabilidad para un número de coordinación 6 suele ser menor a una estabilidad porque implica que los ligados de los vértices del prisma queden enfrente unos a otros. Esta interferencia se minimiza en la disposición octaédrica, que en cierta forma podría ser considerada un antiprisma trigonal, donde se ha girado la cara superior para que los vértices no queden enfrentados, pero por lo general esta estructura se presenta por una estabilización dividida a algún otro factor, no exclusivamente geométrico, por ejemplo en la distorsión forzada de los orbitales. También tenemos lo que es la bipiramidal pentagonal. Esta es la configuración de una bipirámide pentagonal que es la preferida para un número de coordinación de 7. Como su nombre lo indica, se puede ver como dos pirámides de base pentagonal están unidas por la base. Tenemos también lo que es la antiprismática cuadrada, que en su geometría molecular, la antiprismática cuadrada es la configuración menor energía entre tres posibles configuraciones para un número de coordinación de 8. Se puede pensar como el cubo en el que se está girando, que la cara superior para que los vértices no queden enfrentados. Tenemos igual lo que es la bipiramidal hexagonal, que es que en esta su estructura molecular de la bipiramidal hexagonal es la siguiente en estabilidad para un número de coordinación de 8. Es la que es más estable en su forma geométrica. La estructura molecular tetraédrica triaplicada es una estructura muy extraña entre los metales de transición, pero para elementos de transición interna resulta ser la estructura que minimiza todas las interacciones entre ligandos y las distorsiones orbitales, por lo que se presenta incluso en compuestos muy sencillos, tales como el THCl4. Puede ser racionalizado como un dodecaedro de caras triangulares. Cúbica. Es la geométricamente
menos estable de las configuraciones para el número de coordinación 8 y prácticamente no existe para los elementos de transición, aunque parece ser bastante común entre los elementos de transición interna, principalmente debido a que los orbitales F, X, Y y Z apuntan hacia los vértices de un cubo, lo que disminuye la distorsión de estos orbitales al interactuar con los ligandos. La prismática triagonal triapicada es la geometría más regular y estable que existe para un número de coordinación 9. La aproximación más sencilla para comprender esta estructura tridimensional es imaginarse un prisma triagonal y a media altura insertar un triángulo de modo que los vértices de este queden apuntando al centro de las caras cuadradas del prisma. La isometría es la propiedad que relaciona dos o más compuestos que poseen el mismo tipo y número de átomos para organizarlos estructuralmente de manera diferente. Isometría de las entidades de coordinación. Tiene el mismo tipo y número de átomos, pero diferente fórmula de los estructural. Los átomos están organizados especialmente de forma diferente. La disposición estructural de los compuestos de coordinación puede dar origen a más de una organización especial con energías similares. Por ello, la entidad de coordinación puede adaptar más de una estructura molecular en forma parecida a los compuestos que poseen átomos de carbono con 4 sustituyentes diferentes. Carbono asimétrico, con atención a sus respectivas clasificación. Las entidades de coordinación pueden presentar estereosimetría, geometría óptica e isometría estructural de enlace y de esferas de coordinación. Estereosimetría. Esta se produce cuando los compuestos llamados isómeros tienen el mismo tipo y número de átomos y de enlaces, pero presentan diferente organización espacial. El isómero cis es aquel que tiene dos ligandos unidos del mismo lado. El isómero facial se produce cuando en un compuesto de coordinación de geometría octaédrica que además tiene 3 ligandos idénticos, los ligandos se ubican de tal forma que ocupan una cara del octaedro. El isómero meridional se obtiene cuando los 3 ligandos se disponen en el mismo plano del núcleo de coordinación trans. Es aquel que tiene 2 ligandos opuestos. Isometría óptica de entidades de coordinación. Aquel que en forma cristalina o en solución tiene la propiedad de hacer girar el plano de la luz monocromática. Si uno de los isómeros hace girar la luz hacia la derecha, se denomina dextro-rotatorio. El otro isómero lo hará hacia la izquierda y se denomina levorotatorio. Es una mezcla de concentraciones iguales de cada isómero. El ángulo de giro en uno y otro sentido también es igual. Luego el efecto se neutraliza y no se presenta desviación del plano de la luz. A esta mezcla equimolecular se le llama racémica. La tarea de separar los isómeros ópticos de una mezcla racémica se llama resolución. La isomería estructural en entidades de coordinación se da cuando el número y el tipo de átomos son iguales, pero los enlaces son diferentes entre sí. La isomería de enlaces se produce cuando un mismo ligando se une por medio de átomos distintos al núcleo de coordinación. Esto se da con los ligandos ambidentados, pero también puede ocurrir con ligandos polidentados. La isomería de esfera de coordinación se produce cuando una entidad de coordinación discrimina el tipo y el número de ligandos que accede a su esfera de coordinación y deja otros por fuera de ella. Así, por ejemplo, las siguientes sales son isómeros de esferas de coordinación: CrH2, 6, Cl3, violeta, CrH2O, 5Cl, Cl por H2, verde. Teorías. Teoría de la repulsión. Se basa en el hecho que los electrones tienden a repelerse entre sí por similitud de cargas. La teoría de la repulsión de pares de electrones de valencia, RPSB, propone que la disposición geométrica de los ligandos alrededor del átomo central está determinada por la disposición que proporcionan menor energía entre los enlaces metal-ligando.
Los ligandos se ubican lo más lejos posible entre sí y del átomo central, de tal forma que la repulsión estérica se minimice. En función de la naturaleza del núcleo de coordinación, los distintos números de coordinación producen diferentes arreglos estructurales, que consisten en poliedros con las especies donadoras ubicadas en los vértices. Formación de complejos. Desde el descubrimiento de los complejos como entidades químicas propiamente dichas, la teoría de coordinación de Wagner fue el punto de partida para explicar la existencia de estos compuestos, a partir de postulados basados en el concepto de la existencia de dos tipos de valencia. La teoría de Wagner explica parcialmente la existencia y las propiedades generales, así como la estereoquímica de las entidades de coordinación, como resultado de trabajos posteriores. Se han afinido las observaciones y se han propuesto varios modelos teóricos para explicar la existencia de los complejos. Tales modelos son la teoría del campo cristalino, TCC, la teoría del lance de valencia, TeV, la teoría de los orbitales moleculares, ToM, la teoría del campo ligando, TCL, y la teoría de repulsión de pares de carga de la capa de valencia, BPSR. Teoría del campo cristalino. Modelo teórico que describe la estructura electrónica de aquellos compuestos de los metales de transición que pueden ser considerados compuestos de coordinación. Fue creada hacia 1930 por los físicos estadounidenses Hans Bethe y John Hansbrook van Vliet. Su investigación se realizaron sobre los estudios de la estructura octaédrica de los complejos por tratarse de la conformación más común entre los metales de transición. Básicamente, esta teoría enfoca su atención sobre la disposición espacial de los orbitales del ion metálico central en su interacción con los ligantes, que se consideran cargas puntuales negativas. Teoría enlace de valencia, TeV, explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula en términos de las valencias. La teoría del enlace de la valencia se puede apreciar como una consecuencia del modelo de la estructura de Lewis, en las cuales únicamente se tienen en cuenta los electrones presentes en los orbitales más externos de los átomos, electrones de valencia. Sin embargo, la idea central es que es factible combinar funciones orbitales atómicas siguiendo los métodos de álgebra lineal para formar funciones orbitales híbridas de igual energía, energéticamente degeneradas, con una orientación especial determinada. La formación de enlaces ocurre por solapamiento o translapamiento de funciones orbitales atómicas de los átomos participantes de los ligandos y funciones orbitales híbridas del núcleo de coordinación. Básicamente se resume que en la regla de que el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones en coordinación con restricciones geométricas, según está definida por la regla del octeto. Teoría de los orbitales moleculares o ToM surge como complemento a la teoría del enlace de valencia, considerada que los electrones alojados en los orbitales externos de los átomos que forman una molécula se mezclan formando nuevos orbitales que se distribuyen alrededor de toda la molécula. Estos electrones se conocen como electrones deslocalizados. Los orbitales atómicos se solapan liberando energía a medida que los electrones son atraídos por los núcleos. Este hecho puede resumirse en que la energía de los orbitales moleculares es menor a la suma de la energía de los orbitales atómicos que la forman, mientras que la mayor es la solapamiento. El orbital molecular tendrá menor energía. Este método sirve para determinar el enlace químico en el que los electrones no están asignados a los enlaces individuales entre átomos, sino que se mueven bajo la influencia de los núcleos de toda la molécula. Teoría de campos ligados. A la luz de la teoría de campos ligados, los colores intensos y vistosos de los compuestos de coordinación están determinados por la diferencia de energía que existen entre el conjunto de los orbitales EG y el conjunto de los orbitales T2G. Cuando la luz blanca incide sobre la entidad de coordinación sólida o en disolución, la especie absorbe radiación y los electrones saltan del nivel T2G al nivel EG. Entonces, los electrones regresan al nivel T2G y emiten fotones visibles. Tal es el caso del compuesto
del color púrpura. La absorción de energía corresponde a las radiaciones verde y amarillo. Los fotones desprendidos son rojo, azul y violeta, cuya mezcla de púrpura. Nomenclatura de los compuestos de coordinación. La fórmula de un compuesto de coordinación se escribe en la misma forma que cualquier otro compuesto, primero el catión y luego el anión. Sin embargo, el anión se nombra primero y luego el catión, como en el NaCl, cloruro de sodio. Si el anión está constituido por más de un átomo, su terminación al nombrarla es ato. Gracias por su atención.